Mis amigos, en atención a sus preguntas y respuestas que hemos tenido de los videos anteriores, tienen razón. Es hora de analizar los amplificadores y poder verlos más allá de lo que nos enseña el manual, porque a veces el manual es más hacia el fabricante. Estoy de acuerdo que nadie va a poder decirnos más allá de cómo funciona un amplificador más que el fabricante. Ellos lo fabricaron, ellos saben cómo funciona. Pero en muchas ocasiones no nos dicen cómo es por dentro o cómo está construido. Porque al final a nivel usuario en ocasiones no nos interesa qué tiene por dentro, sino que funcione. Pero sin embargo, siempre es bueno conocer un equipo por dentro y por fuera. Tenemos varias clases de amplificador. Tenemos la clase AB, clase H, clase TD y clase D, con sus ligeras variantes cada uno. Vamos a ir analizando cada uno. La necesidad de tener varias clases, ya lo hemos visto en videos anteriores, si no es bueno revisarlos, es aumentar voltaje de operación. A mayor voltaje, mayor salida. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. En la clase AB, el voltaje está siempre fijo. No hay ninguna variante en la alimentación. Puede ser fuente de transformador toroidal, fuente conmutada. Hay esa variante, es transformador toroidal. No hay problema. Clase H. En la clase H tenemos ya un voltaje de trabajo. Vamos a tener, cuando pidamos potencia, un segundo voltaje que nos va a aumentar la salida. Puede ser en fuente conmutada, ya sea transformador toroidal, fuente conmutada, cualquiera de las dos, no hay ningún problema. En un TD va cambiando las cosas porque es una fuente pulsante, ya no hay una fuente que siempre esté fijo. El voltaje está trabajando al mínimo en el que se puede estabilizar el amplificador y de ahí nos va a dar unas pulsaciones, unos picos enormes en ocasiones cuando pidamos potencia, dependiendo la capacidad del amplificador. Los TDs los podemos identificar porque su voltaje de trabajo, ya sea de transformador o de fuente conmutada, es una fuente de alimentación sumamente alta o anormalmente alta y no tenemos ningún escalón intermedio como en una clase H. Aquí se cambia la tecnología porque de aquí para acá estábamos usando transistores. Un transistor bipolar. En los clase D tenemos un voltaje de trabajo siempre fijo, como en un clase AB. Pero la diferencia es que el voltaje siempre fijo, tenemos voltajes de 200 hasta 350 volts siempre fijos. No necesitan ser pulsantes o variables porque ya no es un transistor bipolar. Ya estamos hablando de un MOSFET o transistor MOSFET a la salida, en el que su voltaje de trabajo ya va de los 500 a los 800 volts, dependiendo el número y la tecnología. A este año 2024, el transistor comercial más alto usado, estamos hablando entre los 500 y 550 volts, muy estable. Esto, por eso ponemos una raya donde hay un cambio significativo de tecnología. No significa que los anteriores sean malos. Cada uno va de acuerdo a la necesidad y al uso que se le vaya dando. Como ya sabemos, mientras tengamos mayor voltaje a la alimentación, tendremos una mayor salida de potencia. Pero no todo es maravilloso. Conforme vaya aumentando el voltaje, también el amplificador se vuelve más inestable o la impedancia, y más bien la impedancia, ya no es una impedancia tan baja de 428 ohms. Ya empezamos a tener problemas cuando se usan impedancias bajas, representa un mayor calor. Por eso la necesidad de no podemos dejar fijo el voltaje de trabajo. Por eso en un TD es pulsante, unos picotes, y nos da una buena respuesta según el uso. Vamos a destapar algunos equipos, vamos a analizar sus manuales y vamos a ver el porqué de cada uno y qué ventajas tiene uno sobre el otro. Acompáñenos, esto va a ser largo e interesante. Tenemos a nuestro primer participante. Nuestro primer participante es un amplificador QSC modelo EX. En su manual, como ya sabemos que el fabricante no está obligado a decirnos cómo es por dentro, sí es bueno que nos digan cómo se conecta y cómo se opera, qué ventajas tiene y qué limitaciones tiene sobre otros equipos. Este amplificador nos hace mención que su forma de trabajo es una forma complementaria.
a 3 niveles de voltaje. Circuits es lo que nos hace mención de este amplificador. El 2500, 2 niveles de voltaje. El 4000, 3 niveles de voltaje. El manual lo comparte X2500, X4000. Significa que el X2500, que es nuestro participante, tiene 2 niveles de voltaje, 2 steps. Eso lo convierte en que en un amplificador clase H tenemos un voltaje estándar, llamémosle, tenemos 0, ya tenemos un voltaje de trabajo del amplificador, un nivel de voltaje, tenemos un segundo escalón. O sea que, llamémosle 1, 2. Vamos a destaparlo y vamos a identificarlos por dentro. Esto nos ayuda mucho a conocer el equipo, no solo en lo que nos dice el manual. ¡Tarán! A este módulo le falta una tableta, pero afortunadamente tenemos una y podemos verlo por dentro. Tenemos un amplificador X2500 que, como podemos ver, comparte la tableta con su siguiente modelo, que es el X4000. El X4000 es el que tiene 3 pasos, 0, 1, 2. En este caso tiene un paso estable, que aquí está, un negativo, un positivo, primer paso, y sería primer paso, segundo paso negativo, primer paso, segundo paso en positivo. Esta es su tableta de control de voltaje y aquí podemos ver estos dos transistores son los que hacen ese trabajo. Este es transistor MOSFET, que son los que levantan la voltaje alto para el siguiente nivel. O sea que la gran ventaja de un amplificador clase H, ¿cómo podemos identificarlo? Si un amplificador clase H yo le quito el switch de voltaje, el amplificador va a seguir trabajando. Simplemente ya no da la total de su capacidad. No necesita el segundo voltaje para ser operativo. Ese es un conocimiento general de un clase H. Detalle interesante. En los amplificadores clase H tenemos una carga de corriente en el voltaje bajo y momentáneamente en el voltaje alto. Según el amplificador podemos verlos qué tan grande ese es su control de voltaje en la segunda etapa. Como ya lo habíamos hablado, analizado, este es un amplificador X2500 clase H, 2 niveles de voltaje. El X4000 tiene 3 niveles de voltaje. Ya vimos cuáles son los niveles de voltaje. Y aquí podemos ver esto. Amplificador en 8 ohms nos permite 20 a 20,000 ciclos, que significa que nos permite bajo sin ningún problema. 4 ohms nos permite 20 a 20,000 ciclos. 2 ohms nos habla solo de 1000 ciclos. No nos permite 20 a 20,000 ciclos. ¿Por qué razón? 20,000 ciclos, que estamos hablando de 20 ciclos, es un estrés hacia el amplificador. El fabricante no recomienda este amplificador para una carga de bajos. Sin embargo, es un buen equipo. Ha sido probado en ocasiones a una carga de 2 ohms estable y funciona bastante bien. Hay que tomar en cuenta estas mediciones y, como ya sabemos, clase H, aumentamos voltaje. Al aumentar voltaje se vuelve un poco inestable. Claro, por eso no lo recomiendan para una carga estresada de 2 ohms. Detalle importante que ya hemos visto que genera bastante estrés. Aquí tenemos 2 MOSFET para soportar 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores N, 6 transistores P, otros 2 MOSFET es lo que maneja. Si este tuviera una fuente más reforzada en el voltaje alto, podríamos decir que sí soportaría los 2 ohms estables. Ahorita apenas vamos para allá en la diferencia entre ellos. Acompáñenos, vamos por un segundo equipo.
Participante número 2. Hoy nos acompaña un Mackie 1400. Esta belleza de amplificador, aunque muchos no pareciera, son 500 watts. Una maravilla es lo que nos da. Su manual, sumamente bien explicado en todos los detalles, no hace mención de qué tipo de amplificador es. Sin embargo, sí tenemos un diagrama bloques de cómo funciona el amplificador en su totalidad, súper bien protegido, controlada la velocidad del ventilador y todo. Una belleza. Pero vamos a la parte que nos interesa. El amplificador nos da 480 watts en 4 ohms. No hace mención, aquí nos lo dice en la parte superior, no en el general porque estos son máximos. Aquí nos hace mención 450 watts en 20.000 ciclos a 2 ohms nos va a soportar 630 watts. Si hace mención que no soporta bajos, sin embargo 630 watts al día de hoy para unos bajos pues no es gran cosa, pero nos ayuda mucho a entender algo. No hace mención de qué tipo de amplificador es, pero vamos a destaparlo y vamos a conocerlo por dentro. Este hermoso amplificador transformador toroidal, tenemos sí 4 capacitores. Podría ser que aparentemente sería un clase H, pero sin embargo están puestos en paralelo los 2 capacitores para una gran capacidad. Este es un amplificador AB. En un amplificador AB, como ya lo vimos anteriormente, la fuente de alimentación, el voltaje siempre está puesto, siempre, todo el tiempo. No hay manera de controlar la fuente de alimentación. Sí cuenta con unos fusibles para independizar cada canal en caso de seguridad, pero no tiene cómo controlarlo. En total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transistores. Son 4 NPN, 4P. Lo que tiene de maravilloso es que tiene muchísimas etapas de amplificación, como siempre lo ha usado Mackie. Vamos a verlo. Ahí aceleras. Listo. Esto es lo que quería mostrarles. La salida tiene 8 transistores, son 4 NPN, 4 PNP. Si bien tiene un pequeño segundo voltaje, es exclusivo para la parte del BIAS, no para la parte de potencia. Por lo tanto, este es un amplificador tipo AB. Sí tiene muchísimas etapas. Este es mute, esta es la entrada, aquí entra la señal del amplificador. 1, 2, regulador del BIAS, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas de amplificación. Mientras más lenta sea la amplificación vaya la redundancia, en un amplificador, más calidad vamos a tener y menos distorsión. Eso es lo que hace a Mackie que sea un amplificador muy estable. Buen amplificador, trabaja bien, es de potencia, buenísimo para medios agudos, muy agradable y es un amplificador tipo AB. 8 transistores, un voltaje.
Nuestro siguiente participante, un bonito Yamaha serie P7000. El P7000 tiene muchos años, duró muchos años en el mercado, actualmente todavía se consiguen en muy buen estado. Su manual, si bien al ser muy bien explicado, lo hay en varios idiomas, se puede conseguir incluso en español, no nos hace mención de qué tipo de amplificador es. Sí nos hace mención de que es un bonito amplificador, en una carga de 20 a 20,000 ciclos, que sería para abajo, nos permite los 4 ohms, los 2 ohms los tiene permitidos en estéreo en 1000 ciclos, completamente para medios agudos. Significa que no es muy bueno para cargas pesadas. Sin embargo, en toda la explicación, como podemos ver, no viene mencionado qué tipo de amplificadores. Vamos a abrirlo y vamos a conocerlo por dentro. Acompáñenme. Qué bonito amplificador. Este es un amplificador clase TD, fuente conmutada. ¿Cómo sabemos que es un clase TD y no un clase H? Esa división entre un clase TD y un clase H podemos verlo aquí. En este que la fuente está completamente separada, yo estoy viendo, tierra, un negativo y un positivo. La fuente de alimentación, como ya vimos, nos pide y nos está dando voltajes altos, 200 volts. No puede tener 200 volts fijos como si fuera un clase AB. Significa que este es un clase TD. Prácticamente un amplificador clase TD tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores. Tiene 12 transistores en total. 12 transistores en total. Tiene un switch de voltaje por ser TD, o sea que tiene un control de voltaje dado por 1, 2 transistores, 2 transistores y 2 transistores, y todavía reforzado con 2 MOSFETs. Aquí tenemos, en este tiene un trabajo muy especial que lo vamos a tener en un especial próximamente de un archivo R, porque este diseño viene súper interesante. Cuenta con 2 transistores y 2 MOSFET para dar el control de voltaje de un lado, control de voltaje del otro. ¿Por qué transistores? ¿Por qué MOSFET? Porque la velocidad de respuesta no es la misma entre ellos. Aquí lo complementaron los dos para que fuera sumamente rápido. Eso significa que tiene un control de voltaje, tiene un TD. Su voltaje, la fuente de alimentación, dice 200 volts. Habría que medirlo para ver qué tenemos de operación, pero es muy bonito. Y vamos a aprovechar para encenderlo y poder medir el voltaje mínimo de operación. Ponle pausa. Aquí vamos a poder entender esa diferencia entre un clase H y un clase TD. Prácticamente yo tengo con referencia a tierra, puedo medir el voltaje de operación del amplificador en los transistores y tiene una mísera de voltaje de 7 volts. Nada, más 7, prácticamente menos 7, menos 6, un mínimo. Pero de la fuente de alimentación tenemos más menos 130. El voltaje nunca está presente en el transistor hasta que pide potencia. Eso significa que el amplificador siempre va a permanecer sumamente frío. Eso le da una más larga vida al equipo porque no está en un estrés constante como sería una B, que el voltaje ya lo tiene y ya está estresado. El amplificador ya está incluso calentándose en cierta forma. Aquí no. Sí tiene su voltaje de vías. Incluso el vías está un poquito alto, 0.5. Habría que regularlo nada más. 0.5. Ok. Hay que reafirmar los ajustes de vías. Bien. Pero el voltaje de operación es sumamente bajo.
El amplificador va a trabajar sumamente tranquilo y la gran ventaja en estos momentos en el que no hay audio o tiene una baja de volumen, que no el audio siempre está a toda su capacidad, el amplificador permanece frío y estable. Por eso son buenos los clase TD. Son una maravilla en ese uso de trabajo. Un clase H ya tiene un voltaje medio, ya hay una temperatura media y tenemos unos picos hacia arriba. En un TD permanece siempre frío. Esa es la diferencia entre ellos. Por eso incluso a la larga se pueden ver que son disipadores ligeramente más pequeños. Eso lo vamos a tratar más a detalle, más profundo en un archivo R. Pero esta es una belleza de amplificador. Muy estable, muy bonito. Y suena hermoso los clase. La serie P7000 de Yamaha vale la pena usarlo. Bien, vamos a analizar más allá. Acompáñenos. Nuestro siguiente participante, un amplificador Crown CE. Crown CE de la serie CE tiene sus hermanos que son clase AB. El CE4000 es un cambio de tecnología y es un clase D. Su manual sí nos hace mención de ser un clase D sobre la marcha, pero vamos a conocerlo por dentro. Es un bonito amplificador. Queremos incluso mostrarles su capacidad. Vamos a verlo. Acompáñenme. Bla, 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 bla. Acá está. Nos hace mención 4 ohms por canal es un ideal, 1200 watts por canal en 4 ohms, muy bien. Nos hace mención de los 2 ohms, pero nos pone con 2 asteriscos, 1000 ciclos, o sea que es un máxima no recomendable para uso en 2 ohms, sí recomendable para un uso en 4 ohms. Siempre el fabricante va a recomendar su máxima capacidad. Sí hay manuales en los que se recomienda un uso más largo, pero vamos a conocerlo por dentro. Qué hermoso. Una belleza de tecnología. Esta merita un especial, lo haremos más adelante. Aquí tenemos un hermoso amplificador Crown, fuente conmutada, completamente dividido. Aquí está la fuente de alimentación. Este es tu housekeeping. Y esta es la etapa de salida. Un amplificador, otro amplificador. ¿Cómo podemos identificar a simple vista un amplificador clase D? Es muy fácil verlo porque vamos a encontrar estas bobinotas. Todos las tienen. El trabajo de estas es quitar la portadora de la parte digital o prácticamente la que transmite el audio. Aquí incluso tiene unos filtros más precisos y lo analiza a la salida. Qué bonito amplificador. 1200 watts. Nada de peso. Bastante estable. Muy recomendable realmente. Entonces, ¿cómo podemos analizarlos? Bobinotas grandotas, capacitores, no va a haber muchos porque no necesita tanto realmente. Es muy eficiente los clase D contra otros tipos de amplificador, como una B que no tiene tanta eficiencia, contra un clase D que sus capacitores son más chicos, pero tenemos unas bobinas que es para quitar la portadora. A simple vista abrirlo, este es un clase D. Bien, sigamos conociéndolos. Nuestro siguiente participante es un bonito amplificador JBL modelo SR6670. Si bien su manual no son más de 100 hojas que nos habla al 100% del amplificador, también explicado que incluso vienen mencionados sus diagramas. Son de los diagramas y manuales que se extrañan en los equipos nuevos. Una belleza de equipo. No hace mención de qué tipo de amplificador es, pero aquí lo tenemos. Ya lo vimos en los diagramas, pero podemos verlo y conocerlo por dentro. Acompáñenos. Vamos a abrir este monstruito.
¿Quieren algo bonito a la vista? Abran un JBL. Siempre van a ser agradables incluso en su montaje. Bien, conociendo esta belleza. Esta belleza es un clase AB. Contra toda creencia, aquí lo podemos ver. 4 transistores PNP, 4 transistores NPN, un driver, otro driver. Y en la parte de abajo tenemos banco de capacitores. Aquí tenemos el otro lado, está girado. Acá están 4 transistores, otros 4 transistores. No tenemos switch de voltaje. Esta es una belleza de amplificador. Vamos a su manual, que nos interesa conocerlo y verlo por dentro. Aquí hay un detalle interesante. Especificaciones. Nos habla de una salida de 4 ohms. Tenemos una salida de 650 watts. 4, 8, 12, 16 para 600 watts. Es una exageración el número de transistores para la capacidad que viene en la fuente. Sin embargo, ¿por qué tantos? Eso ya lo habíamos visto en el especial de no viene relacionado directamente a la potencia. Significa que el trabajo está repartido en muchos transistores. Por lo tanto, su calor va a ser un nada. ¿Cuándo va a fallar este amplificador? Nunca. ¿Cuándo se va a cansar? Nunca. Está sobradísimo. Todo está sobrado. Por eso este amplificador podemos decir, tantos transistores para que dé 600 es muchísimo. Realmente no los necesita. Pero vamos a verlo. Después de ver todas las hojitas, bla, 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 nos habla perfectamente la fuente de alimentación, súper protegida, nos explica todo el manual, pulso por punto, dónde hay un pulso, qué debe haber, qué va a pasar por un transistor, la resistencia que va a haber para que haga su control de temperatura, sus protecciones. Uno de los mejores manuales más relacionados, pero en este caso no es lo que nos interesa esto. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Este es el complementario de este lado, que aquí lo tenemos en minúsculo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y su salida está directamente conectada. Aquí vemos la salida, aquí se conecta directamente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Este amplificador no tiene switch de voltaje. Los otros voltajes como tal son para el preamplificador y el control de vías en otro voltaje. ¿Por qué hacen eso? Esto es importante mencionarlo. No es tan necesario, pero es un JBL. Esto es punto y aparte. Tu voltaje que tienes unos consumos y cargas grandes, aquí podemos ver los pulsos, está directamente para tu salida. Aquí los podemos ver los voltajes. La segunda etapa tiene su propio voltaje que está más estable, no tiene esos jalones conforme al audio. Es un JBL. Por eso podemos ver que pareciera muy complicado, pero analizándolo tiene todo lo que un JBL necesita. Y sin embargo, es una B. Como ya sabíamos, los AB no son de mucha potencia, pero sí mucha calidad. Esa es la diferencia en una B. Hermoso a la vista, hermoso al audio. Nuestro siguiente participante es un Soundwave amplificador FP10000. Estos amplificadores son clase TD.
Vamos a destaparlo y conocerlo por dentro. Acompáñenos. Listo. Como podemos ver, tenemos nuestra fuente de alimentación, banco de capacitores sumamente grande, un canal, otro canal, los otros dos canales están abajo, este es de 4 canales, pero aquí está su control de voltaje. Este es un amplificador clase TD. ¿Cómo podemos verlo? Tenemos solo una entrada de alimentación, por lo tanto no es un H, no tiene 2 etapas, solo tiene una. Ahí es donde entra, podemos ver un driver, 1, 2, 3 de salida, un driver, 1, 2, 3 de salida. Son transistores, digamos, muy pequeños a comparativa de la potencia que puede dar, pero la maravilla que hace el TD, que sea pulsante, solo potencia cuando lo necesitas, permite hacer eso, reducir el número de transistores. Vamos a prenderlo y vamos a medir el voltaje que tenemos de alimentación. Con medición a tierra, yo tengo en el colector mísero voltaje de 9 volts. 9 volts. Y en la alimentación, 150, 150. La maravilla la hace este control. Este MOSFET puede manejar más de 100 amperes. Más de 100 amperes en negativo, más de 100 amperes en positivo. Es pulsante. Solo cuando uno quiera potencia va a empujar. Mientras tanto, necesita el mínimo de voltaje para mantenerse estable. Por lo tanto, el bias también debe ser un bias perfecto. Bastante bajo. Listo. Significa que estos no generan calor hasta que estén en trabajo. Una maravilla de equipo. Nuestro siguiente participante nos acompaña un Crown XLI. El XLI Series no tiene tanto auge como sus antecesores, los macro y micro, pero sin embargo no es un amplificador que dejémoslo pasar. Lo que sí hay que entenderlo con sus limitaciones. Este es el grandote de la familia. Un XLI, listo, nació para cargas de 4 ohms. El manual no viene mencionado en ninguna de sus posibilidades los 2 ohms. Por lo tanto, 2 bocinas por canal trabaja precioso. No viene mencionado qué tipo de amplificador es. En ninguna de sus especificaciones viene el tipo de amplificador. Pero sin embargo, vamos a abrirlo y vamos a conocerlo. Acompáñenme. Este es un amplificador XLI. Fuente toroidal, su banco de capacitores no es sumamente alto. Este es un clase H con 3 niveles de voltaje. Lamentablemente no podemos sacarlo en este momento todo el amplificador, pero sí podemos ver el diagrama y podemos verlo. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos los transistores de salida y este es nuestro control de voltaje en positivo y en negativo. Y podemos verlo acá. Aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4 transistores de salida PNP, NPN, 2 drivers. Aquí está un switch de voltaje y aquí está el segundo. Voltaje low, mid and high. 1, tenemos el estable, que este es un voltaje. 2, tercer voltaje.
Aquí están nuestros voltajes. ¿Para qué tantos voltajes si podríamos meterlo con uno solo? Porque el espacio entre ellos representa una carga y esa carga cae directamente sobre el transformador. Significa que estos dos es voltaje bajo, voltaje medio, voltaje alto. Si bien está un poco bajo de capacidad contra otros que podríamos hablar, lo recompensa con su tamaño de alimentación en transformador para darnos el suministro necesario. Aquí es como está el amplificador completo. Un buen equipo trabaja muy bien. Y aquí podemos verlo. Este es un lado de la salida y otro lado. Por lo tanto, este es un amplificador clase H. Muy buen representado. Tiene estos pasos. ¿Qué pasa si pusiéramos los dos en uno solo y poner un transistor que manejara todo? Toda la carga se iría a un solo componente que tendría que ser muy grande, terminando como si fuera un clase DD, aumentando el costo de control. Entonces es más económico y más estable poner voltaje medio, voltaje alto, voltaje medio, voltaje alto. Tenemos control, sabiendo que no podemos tener perpetuo siempre el voltaje alto en este lado. Tenemos uno, queremos más potencia, entra el segundo. O sea que el segundo es el que tiene menos trabajo a comparativa del medio. Trabajan muy bien, son buenos amplificadores. Hay que recordar que es a 4 ohms, que es su principal problema. Nuestro siguiente invitado y participante. Tenemos un bonito amplificador de la serie E-Test Series de Crown. Detalle interesante, aquí ellos lo llaman E-Series por su tecnología patentada, que es un clase I, llamándolo de esa manera, que al final del día no es más allá que un clase D, una ligera variante de un clase D, sigue siendo funcional, quitan al final el componente digital y queda el audio, o sea que esto es la base sigue siendo un clase D. Es funcional, sí, tiene ligeras variantes sobre los control de los pulsos del transistor, por eso sí podemos decir que es más allá de un clase D, pero la base sigue siendo un clase D, por eso nosotros lo mencionamos dentro del parámetro de los clase D. Y funcionan bien, vamos a conocerlos por dentro. Acompáñenme. Qué bonito amplificador. Me gusta, nos fascina este amplificador. Bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo podemos verlo desde fuera? Ya lo habíamos hablado anteriormente. Vemos bobinas gigantes. Es un clase D. Listo. Que sí, tiene sus variantes. ¿Y qué tiene de especial la clase I? La clase I está monitoreando la salida del amplificador y mueve los pulsos para que tenga una tal referencia dependiendo de la carga que tengamos. Y gracias a eso, el amplificador puede hacer lo que ningún clase D puede hacer. Que sin embargo, si a mí me preguntan, y por lo que hemos visto en manejo y realmente trabajo del amplificador, este es un IT6000, 20 ciclos, en toda su gama nos permite los 2 ohms estable. Sin embargo, dejamos esto por aquí y vamos a leer una parte del manual que nos es sumamente interesante. Bla, bla, bla. Es un amplificador que se puede configurar sus limitadores, tanto a qué voltaje queremos a la salida, cuántos watts queremos que frene, a cuántos decibeles, bueno, este es generador de ruido, este es punto y aparte. Esto ayuda mucho a alimentarlo de qué bocina tiene. Entonces, tal bocina tiene conectada, a tal nivel queremos que frene. Perfecto, no hay ningún problema.
Eso significa que el amplificador ya sabe qué impedancia está trabajando gracias a un monitor de carga que tenemos. Eso nos da una ventaja sobre otros amplificadores y nos permite hacer algo que extrañábamos. Quiero llegar a él, el manual es bastante extenso. Bla, 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 bla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero verte. Quiero verte, quiero verte. Carga 4.2. 4.2, ok. No viene mencionado. Ahorita lo buscamos. 2 ohms. 2500 por canal RMS, lo que nos da. Aquí podemos apreciar que en una carga de 4 ohms por canal tuvo 3000. Perfecto. En 2 ohms hubo una baja a 2500, pero el amplificador siguió trabajando. ¿Significa que el amplificador fue estable? Sí, pero sin embargo nosotros no lo recomendamos siempre llevarlo a su raya. Pero alimentándolo de esa información que necesita el amplificador para poder dar los pulsos de acuerdo a lo que necesita, sí puede funcionar, sí, incluso en cargas abajo de 2 ohms. Es una belleza de amplificador. Anhelábamos, esperábamos un amplificador de este tamaño para suplir aquellos monstruos que en su tiempo fueron los reyes. Son gráficas de cuánto nos va a dar de calor a la salida. Como siempre, Crown nos entrega que tenemos de más información, a veces de más para lo que necesita, pero sin embargo es un buen amplificador. Pero ya nos fuimos por otro lado. Eso pasa por emocionarse con buenos equipos. Es un amplificador clase D ligeramente modificado. Eso lo convierte en un I, pero no deja de ser un clase D. Muy bonito amplificador, vale la pena tenerlo en casa. Y la verdad, sí, suple los viejos micro y macro. Sí, sin duda alguna. Este es un monstruo que vale la pena tenerlo en casa. Que sí, la nueva serie que hubo fueron los 5000, la clase HD. Claro, ¿qué le hicieron? Pequeñas modificaciones, pero aquí nació la perfección. Bien, todavía tenemos más por delante. Despidámonos de este participante que nos gusta y en breve hablaremos con él. Acompáñenos. Ya. Tenemos a nuestro siguiente participante. Un bonito amplificador canadiense Yorville AP6040. Muy bueno, trabaja bien, pero este monstruito tiene algo interesante dentro de. El fabricante sí nos da un manual sencillo, fácil de entender sin ningún problema y nos habla directamente. Tu amplificador es una topología tipo H. Listo. Este es un 6040, significa que nació para cargas de 4 ohms y nos habla directos y directos. 2 ohms, no lo haga en casa. Así de fácil. Vamos a analizarlo y vamos a ver por qué. ¿Qué tiene adentro? ¿Por qué de una vez el fabricante nos dice, no, mala idea? Esto es 4 ohms, un clase H. Conozcámoslo por dentro. Está interesante. Vamos a verlo. Para llegar aquí abajo, todavía no terminamos.
tenemos frente a nosotros un bonito clase H en bridge. ¿Cómo podemos verlo? Ahí. Ignoremos eso. Listo. Aquí está una salida. Aquí está otra salida. Aquí está un driver. Aquí está otro driver. Este es un amplificador. Aquí está una salida. Aquí está otra salida. Aquí está un driver. Aquí está otra. Esto es otro amplificador. Y las salidas están puestas en bridge. Por eso cada amplificador está trabajando en 2 ohms. Nuestro bridge nos va a dar 4 ohms de carga. ¿Cómo podemos asegurar esto? Vamos a nuestro amigo, el manual de servicio. El manual de servicio, este es un canal. Un canal. Un amplificador, otro amplificador. Aquí podemos verlo. Para hacer un clase H, no significa que debe de tener, como vimos en el QSC y otros, que el número de transistores no va de acuerdo a la salida. Como es un amplificador de alta corriente, va a tener mucha carga. Uno de salida, uno de control, uno de salida, uno de control, uno de salida, uno de control. En sí, su salida por canal, aquí son 6 y los otros 6 de control. Entonces tenemos 1 por 1 a la salida, su driver para voltaje y su amplificador. Esto es en un amplificador, bajamos y aquí está el otro amplificador, 3, 3, control, control y tu salida. ¿Por qué no nos permite los 2 ohms? Porque nos tocaría a 1 ohm por amplificador. Es demasiado estrés. ¿De qué manera y por qué razón tuvimos que aumentar voltaje? Como ya sabíamos, para ir aumentando mayor salida, significa que había que ir aumentando mayor voltaje. Pero existen los atajos y las mañas, como esto. 2 amplificadores puestos en bridge nos va a dar el doble de potencia. Si un amplificador ya era bueno, sumamente estable, ponemos otro, los ponemos en bridge, nos da el doble de potencia. Por eso nos puede dar tanta potencia con amplificadores ya estables. Esa es una maravilla de York. Y no deja de ser un amplificador clase H. En este podemos ver aquí los voltajes, aquí se ve la entrada prácticamente. Aquí tenemos 1, 2, 1, 2. Eso significa bajo, alto, bajo, alto. Ahí están los voltajes. Un canal, el otro canal, aquí está. Alto, bajo, bajo, alto. Tu salida y tierra. Listo. Así de fácil. La lista de amplificadores es interminable y con gusto te agradecemos que nos acompañen en los archivos R donde desciframos uno por uno que hay y que no hay. Eso es bueno conocerlos. Y a todo esto, siempre han preguntado, ¿y a mí qué me interesa saber cómo es mi amplificador por dentro? Eso es algo muy importante. Mientras más conozcas sobre tu equipo, más sabes hasta dónde lo puedes llevar. No solo quédate en el oprimo botón, cosa suena. Lo que nos interesa es hasta dónde lo puedo llevar, qué es saludable para el equipo, qué es bueno. Con esto, esperemos que haya ayudado en poder conocer los equipos. Y por eso nos atrevemos a decir, no todos los poderes son para todos, ni todos debemos usar los mismos poderes. Gracias a esto, hay amplificadores, clase AB, clase D, clase TD, clase AB, clase H, clase H, clase TD, clase D con su variante, y un hermoso clase H puesto en bridge, que son las variantes de cada uno. Así de fácil. No todos los amplificadores son para todos, ni todos debemos usar los mismos amplificadores. Acompáñenos en más y emocionantes capítulos. Saludos.